En este video vamos a abordar el tema de controlar un péndulo ahora, como ejemplo número 2. Péndulo es un mecanismo de un grado de libertad que se usa mucho para comprobar leyes de control y considero que esa es una ocasión en la que podemos trabajar con este mecanismo. El péndulo pues tiene un motor en la base. Este motor genera un par, es decir, un torque que naturalmente pues induce una aceleración al péndulo, una aceleración angular, la cual está definida matemáticamente a través de esta expresión. Eh, Obviamente la aceleración depende del par y del efecto de la gravedad, es decir, de G2. Bueno, pues la idea básica consiste en generar una trayectoria deseada, la cual vamos a definir como QD. Eso significa que el péndulo se va a posicionar en pi sextos, es decir, supongamos que esta es la posición de pi sextos, 30 grados, y lo que va a suceder es que el motor va a generar va a hacer que el bloque oscile entre este rango de 15 grados y 15 grados hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ese rango de oscilación que vamos a generar a través de la ley de control basada en el regresor lineal. Recuerden que es súper importante tener, además de la Q deseada punto y su derivada doble, que sería la aceleración. Con con esta posición y en concreto con la velocidad deseada, vamos a construir la referencia de velocidad. Recuerden que la referencia de velocidad no necesariamente es un valor de velocidad deseada, sino que podemos incrustar un control PD. Por ejemplo, como en este caso, donde delta Q es el error de posición y KP es una ganancia. Sería la ganancia proporcional. Entonces, vamos a verificar la metodología con la cual hemos estado trabajando, que se puede aplicar a cualquier sistema robótico o cualquier mecanismo. Primero es necesario contar con el modelo dinámico y una vez que tenemos la estructura del modelo dinámico, vamos a sustituir los estados por sus estados de referencia. En este caso, solo la velocidad y la aceleración. Si ustedes observan, pues este sería el estado natural del sistema. Y los únicos que se modifican son la velocidad y la aceleración. Se sustituyen por la velocidad y la aceleración de referencia. Con este modelo vamos a separarlo, a linealizarlo en términos de sus parámetros, es decir, vamos a construir un regresor de referencia, el cual va a estar construido precisamente con estos perfiles, estas referencias de velocidad y su aceleración y los estados Q y Q punto. Recordando que estos se obtienen a partir de tarjetas de adquisición de datos, es decir, es información que proviene de un sensor cuando hablamos de la planta experimental. Por lo tanto, a pesar de que el regresor es no lineal, es conocido. Y los parámetros dinámicos pues son constantes, a veces no son conocidos como tal, pero pueden estimarse a través de identificación de parámetros. Y bueno, pues la ley de control es la que tenemos aquí, es una ley de control no lineal aplicada a sistemas con una dinámica no lineal también. Y bueno, tenemos la posibilidad de construir la superficie del error de velocidad articular que va a ser premultiplicada por una ganancia o una matriz de ganancias KD. Y bueno, a la par necesitamos construir el error de posición articular, el error de velocidad articular y como punto de partida construimos el perfil de referencia de velocidad articular y su aceleración y con esto construimos el regresor. Vamos a plantear la solución bueno, antes de hacerlo quiero hacer
una breve indicación acerca de los las posibles referencias de velocidad, que básicamente, aquí se proponen 4. La primera de ellas es que en cualquier instante de tiempo podemos definir QR punto igual a 0 y esto generaría un freno instantáneo. Su derivada, bueno, pues la derivada de QR punto igual a 0 pues es 0. Podemos también inducir en cualquier instante una velocidad constante y su derivada, bueno, como es constante pues es 0. Podemos inducir como referencia un control PD para seguimiento de trayectoria y su derivada, y también podemos inducir un control PID. Esta parte de la integrativa pues puede ayudarnos a rechazar las perturbaciones, las dinámicas no modeladas, fricciones, por ejemplo, que desconocemos, que podemos de alguna forma estimar, pero cuando no es posible, pues este término nos permite precisamente compensar esas dinámicas. Y bueno, esos son los posibles valores que puede tener la referencia de velocidad o perfiles, vamos a llamarla así. Esos serían los perfiles de referencia de velocidad articular posibles. Vamos a continuar. Y bueno, pues la solución es, vamos a usar Simulink para programar la ley de control y vamos a hacer un seguimiento de trayectoria. Ese seguimiento de trayectoria del péndulo bajo la acción de la fuerza de gravedad y vamos a incluir una fricción viscosa para hacer un poco más complicado el caso de estudio. Y bueno, lo primero que necesitamos pues es el modelo dinámico. El modelo dinámico pues lo construimos a partir de la formulación de Euler-Lagrange y básicamente es un par que tenemos, tau. También tenemos un momento de inercia del centro de masa reflejado en el eje de giro. Tenemos un coeficiente de fricción viscosa y tenemos el par generado por la gravedad. Y bueno, pues el siguiente paso de la metodología pues es reescribir el modelo dinámico en términos de la aceleración de referencia y la velocidad. Entonces, este estado permanece, toda la posición permanece sin modificación porque esta ley se basa en generar un perfil de velocidad de referencia para inducir una dinámica deseada en el sistema. Y bueno, pues tercer paso es la definición de los errores de posición y de velocidad y con ellos construimos nuestro PD, nuestro control proporcional derivativo para seguimiento de trayectoria. Después construimos el regresor. Si se dan cuenta, a partir de este modelo generamos el regresor de referencia y el vector de parámetros dinámicos, que en este caso sería IO2, el momento de inercia del centro de masa reflejado al eje de giro, el coeficiente de fricción y la masa por G por R entre 2, debido a que R entre 2 pues, es la distancia que hay del centro de masa al eje de giro. Y ya finalmente tenemos la ley de control previo la superficie de error de velocidad articular y tenemos la posibilidad de construir nuestra ley de control basada en el regresor lineal. Entonces, estos serían los pasos que sugiero que sigamos para modelar cualquier mecanismo de n grados de libertad, ya sea de cadena cinemática abierta o cerrada. Otro punto importante antes de continuar es cuando nosotros prescindimos del modelo, más bien de la dinámica real del sistema, no usamos un modelo en sustitución de la planta física. Y aquí, bueno, podemos ver que esta es una ecuación diferencial ordinaria que para resolverse es con dos integradores básicamente y de aquí nosotros vamos a obtener la velocidad y la posición. Entonces, la posición es la que nosotros usamos para precisamente no contar con la simulación, no contar con el modelo cinemático o modelo dinámico, perdón, sino con los valores de los estados numéricos medidos en forma experimental. Es decir,
Si no tenemos la planta física, podemos usar el modelo dinámico de esta forma, integrarlo y encontrar este Q punto y Q para alimentar la ley de control. Y bueno, pues eso sería básicamente el comentario, que es importante. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Simulink. Ajá, yo ya tengo abierta una hoja en blanco. Este es el prompt de MATLAB. Y lo que vamos a hacer es que es importante pegar la dirección donde se encuentra la carpeta o de trabajo, que en este caso es el ejemplo 2. Y esta carpeta actual o folder actual, pues tiene un archivo que ya había construido, pero lo voy a quitar para volverlo a hacer. Aquí está el archivo en Working Model del péndulo. En realidad no lo vamos a utilizar, vamos a trabajar ahorita con el diagrama de Simulink. Entonces, vamos a hacer el diagrama, es rápido. Vamos a usar también la Simulink Library. Entonces, vamos a empezar con incluir dos integradores. Ajá, voy a pegar el primero de ellos y voy a hacer el cambio de pantalla. Ese es mi primer integrador. Como es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, necesito dos integradores. Entonces ya pegué aquí el segundo integrador, se los muestro para que ustedes lo vean. Vamos a alambrarlo. Después vamos a incluir en Signal Routing, bueno, primero en Sings, un scope. Aquí lo tenemos para desplegar las gráficas. Y después voy a irme a Source. También necesitamos el tiempo debido a que las trayectorias están definidas en el tiempo, y luego vamos a incluir una MATLAB function. Entonces, lo que vamos a tener es los siguientes elementos. Y vamos a pegar alambrar estos elementos de esta manera, ¿ok? Aquí lo que tenemos, bueno, pues entra la función, la MATLAB function, entra el tiempo. Sin embargo, voy a salvar el archivo y obviamente estoy en la carpeta actual ejemplo 2. Si no lo ven, voy a ver si está, voy a poner pantalla completa para que lo vean. En caso de que no, voy a tratar parece que sí. Entonces, el cuadro de diálogo de salvar como, vamos a poner control y guión bajo péndulo. Así le vamos a llamar al archivo. Recuerden que debe de ser continuo, no debe de estar espaciada la palabra, y ya lo salvamos. Voy a dar doble clic aquí a la MATLAB function y bueno, lo que nos va a presentar es este esqueleto. En realidad no voy a usar esta salida y vamos a empezar a definir los datos. Entonces, los datos pues los voy a pegar para irnos más rápido. Rápidamente, R pues es la longitud de la barra, tiene una masa de 2, la gravedad, el coeficiente de fricción viscosa y el momento de inercia del centro de masa de la barra. Es una propiedad inherente para todos los cuerpos que tienen masa. Es una medida que ofrecen los cuerpos a ser acelerados angularmente, y como necesito reflejar el momento de inercia del centro de masa al eje de giro, pues utilizo el teorema de los ejes paralelos, que sería momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado, es decir, la distancia es la distancia del centro de masa al eje de giro. Por eso se divide R entre 2. Y bueno, esos serían los datos y los parámetros dinámicos. Después vamos a definir las trayectorias deseadas. En este caso sería QD igual a pi sextos más pi doceavos por el seno de 5 por t. Entonces aquí necesitamos el tiempo. Ahorita lo vamos a incluir dentro del argumento de la MATLAB function, es decir, por aquí entran esa señal del tiempo y esa sería la salida. Y vamos a definir ahora con esta información los errores. El error de posición y el error de velocidad respectivamente. Delta Q igual a Q menos Q deseada, delta Q punto menos Q punto menos Q deseada punto, es decir, los errores de posición y velocidad.
Después las ganancias, esos son muy importantes. Las ganancias del controlador. Estas son las que utilicé para el bloque y para el péndulo, pues también funcionan. Pueden resintonizar el sistema hasta que obtengan un par deseado, un par máximo que ustedes tengan en su motor. Y bueno, la referencia a velocidad articular sería QR punto, esa es la parte medular del controlador, por Q deseada punto menos KP por DQ, que es el error de posición, tenemos aquí, y QR punto punto es la derivada de QR punto. Sería igual a Q deseada punto punto menos KP por DQ punto. ¿Okay? Y bueno, pues vamos a, ahora estamos en posibilidades de construir la superficie de error de velocidad, SQ, igual a QP menos QR punto. Entonces, con esto tenemos ya la posibilidad de construir el regresor de referencia, que ya habíamos comentado. Este regresor, pues, es igual a YR, es igual a QR punto punto, QR punto y el coseno de Q. Si se dan cuenta, aquí el vector de parámetros, pues, contiene obviamente el momento de inercia del centro de masa reflejado al eje de giro, el coeficiente de fricción viscosa y la parte constante del vector de gravedad, es decir, de la fuerza del par generado por la gravedad. Entonces, ese es nuestro regresor. Y vamos a definir un par igual a 0. ¿Qué es lo que pretendo con ello? Pues en principio cuando corramos la simulación, el péndulo va a caer debido a la acción de la gravedad, porque el par del motor va a estar apagado. Entonces vamos a dejarlo encendido, vamos a dejar apagado el par, vamos a dejarlo dos segundos, y después de 2 segundos va a entrar en acción la ley de control. ¿Sales? Aquí tengan mucho cuidado porque con el punto, aquí KD es un escalar y SQ es un escalar, por eso se usa el punto que preside al operador de multiplicación. Aquí no debe de ponerse el punto porque YR es un vector y teta es otro vector, entonces solamente con la operación asterisco es suficiente. Si yo coloco un punto aquí, va a generar error. O sea, no deben de poner esto. Tengan cuidado porque son vectores. Y bueno, pues ya finalmente tenemos este par. Lo que voy a hacer es irme a la salida de la MATLAB function, acá arriba, y vamos a enviar de salida a los integradores, a la salida de la MATLAB function, tau, el torque, y bueno, vamos a enviar más bien el modelo dinámico. Sería, nos falta construir el modelo dinámico, lo vamos a construir ahorita. Sería Q punto punto, se lo voy a poner así, Q punto punto. Y esto es igual a 1 entre el momento de inercia. Voy a poner el punto asterisco. Y aquí vamos a meter precisamente la ley de control, tau, menos coeficiente de fricción viscosa por la velocidad QP, menos la masa, punto asterisco, por la gravedad, punto asterisco, por R entre 2. Este es el modelo dinámico. Estoy resolviendo, se está despejando punto punto para mandarlo a los integradores. Sería mg por R2 punto por el coseno de Q. Este es el que les digo que si tuviéramos la planta física, este ya no lo necesitamos. Pero como no la tenemos, pues emulamos la planta física con este modelo dinámico. Entonces voy a agregar aquí modelo dinámico del péndulo. Entonces lo que vamos a hacer es mandar a la salida QPP, voy a poner punto y coma para que no genere salidas numéricas. Entonces aquí está el par de control, va a entrar después de 2 segundos la ley de control. Y esto lo que hace es obviamente modificar la salida, es decir, lleva una posición y una velocidad. Digamos una posición ahorita de referencia deseada. Y bueno, pues eso sería el modelo dinámico. Entonces acá arriba vamos a enviar QPP
y la Q deseada para poder comparar las gráficas, la de salida y la trayectoria deseada, que sería esta. Bueno, pues me voy a regresar aquí. Bueno, antes de regresarme, ¿qué es lo que va a entrar a mi MATLAB function? Va a entrar la posición, va a entrar la velocidad y el tiempo. Entonces, me voy a la pestaña de Simulation, salvo la función, y al salvarla se abren los puertos, se habilitan esos puertos. Entonces, vamos, este sería el tiempo. El tiempo va en la parte de abajo. Vamos a poner aquí. Vamos a retroalimentar la posición Q y vamos a retroalimentar la velocidad. Ajá, y aquí voy a usar un multiplexor. Voy a juntar las dos señales. Entonces me voy aquí a Signal Routing, donde aparecen el multiplexor. Lo vamos a jalar aquí al diagrama para juntar la salida, la salida del péndulo, es decir, con la ley de control y con la referencia o con la Q deseada. Entonces ya con esto lo que hacemos es poder observar la señal de salida y la señal de entrada. Bueno, pues antes de correr la simulación es bien importante configurar los parámetros de simulación. Le damos un clic ahí donde está el engrane. Me va a salir una ventana. No sé si la vean, pero la voy a enfocar. Aquí está. Y lo primero que vamos a configurar es el tiempo de simulación. Vamos a ponerle 5 segundos. El paso de integración es fijo. Y el tipo de solver que vamos a usar es el OD4, es decir, Runge-Kutta de cuarto orden. Y bueno, aquí en Solver, los detalles del Solver, vamos a especificar un tiempo de integración de 1 milésima de segundo. ¿Ok? Después lo único que hacemos aquí es seleccionar este cuadro de selección para que la salida la mande en formato array y vamos a desactivar esta casilla de selección. Vamos a aplicar OK. Nos va a mandar al diagrama de Simulink. Ahorita nos regresamos y eso sería básicamente todo lo que vamos a hacer. En Simulation vamos a dar clic aquí al botón simular y vamos a ver si compila y corre la simulación. Bueno, pues ya la corrió. Aquí tenemos en la gráfica, voy a darle doble clic para observar la gráfica. Y bueno, ya la abrió, quiero mostrárselas. Esa es la gráfica, quiero que observen lo siguiente. Aquí parece que hubo algo raro que sucedió. Efectivamente, lo que sucede es que la ley de control se activa a los 2 segundos. Entonces voy a dibujar aquí una línea amarilla, exactamente a los 2 segundos. En el tiempo menor a 2 segundos, el péndulo cae. El péndulo está en una posición aquí de 0, cae el péndulo por acción de la gravedad. Y exactamente en 2 segundos entra la ley de control a alcanzar la referencia deseada. Entonces, esto significa que la ley de control funciona y funciona muy bien. O sea, tenemos un error muy pequeño y podemos usar hacer un zoom para observar. Déjenme ver aquí bueno, por acá. Si esta lupa me permite hacer como un tipo de acercamiento. Voy a hacerlo para que ustedes vean que están las dos señales unidas. Ahí está. Bueno, eso sería básicamente. Entonces, el tiempo de simulación es hasta 5 segundos. Y bueno, con esto ya tenemos posibilidad de plantear estos pasos para generar la ley de control. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero graficar el par? Bueno, pues aquí en la salida le escribo tau, salvo la función, me regreso al diagrama y ya abrió un puerto. Voy a copiar este scope. Y entonces ya aquí yo tendría el par. Obviamente tendría que volver a correr la simulación para generar la gráfica del par. Y lo que quiero es verla, a ver cómo es. Vamos a verla, ya apareció. Esa sería la gráfica del par. Entonces, aquí algo muy importante es observar cómo en el segundo número 2,
aquí en el segundo 2, se genera un cambio brusco en el par debido a que entra en acción la ley de control. Este punto, bueno, estamos hablando de 350 newton metro, es un par enorme, pero aquí pues el par vale 0, tiene un valor de 0 y se activa y entonces alcanza ya un valor, digamos, estable. Esta sería la ventana del límite superior e inferior del par. Bueno, pues eso sería básicamente lo que quería comentarles acerca de este controlador, que es muy interesante. Ya hemos trabajado con un bloque y pues aquí esta formulación eh, podemos aplicarla, vuelvo a repetir, a mecanismos, a robots de n grados de libertad. Y bueno, pues eso sería la metodología que recomiendo.